Vamos a iniciar. Y quiero que vayamos a la palabra Proverbios 14. Dice la palabra del Señor: la mujer sabia que edifica su casa, mas la necia con sus manos ¿qué? La derriba. Vamos a Efesios 5, verso 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Siguiente, por favor. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. Amén. Efesios capítulo 5, verso 21. Dice: relaciones guiadas por el Espíritu, el matrimonio. Amén. Es más, sométanse unos a otros por reverencia ¿a quién? A Cristo. Para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse ¿a quién? A su marido. Para los maridos eso significa ¿qué? Que ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. O sea que el hombre, cuando es esposo, tiene la capacidad, dice que lo compara con Cristo, ¿verdad? Tiene la capacidad de dar la vida por su esposa. Y por eso hay muchos matrimonios disfuncionales. ¿Por qué? Porque los hombres no son capaces de renunciar, incluso hasta sus mismos sueños, por hacer de que los sueños de su esposa se hagan realidad. Amén. Por eso dice la palabra del Señor: Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla ¿qué? Santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de ¿qué? De la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni otro defecto. Por eso leíamos el versículo anterior, el capítulo anterior, y dice: lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Amén. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Amén. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Amén.
Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Amén. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Amén. Y quiero enseñarles algo que el Señor trató conmigo, porque pues una de las cosas en las cuales usted y yo vamos a tener la oportunidad de predicar es por medio a través de nuestras propias experiencias y nuestros propios procesos y de nuestras propias situaciones diarias que nos suceden. Como ustedes saben, yo antes de conocer a Cristo, incluso conociéndolo, pues soy una mujer que me ha gustado mucho emprender, hacer empresa. Y Dios me ha permitido conocer muchos eslabones en todo el ambiente cafetero como tal y con grandes proyecciones dentro de mi mente. Pero yo hoy quiero impregnarlos a ustedes de los altares correctos y de los altares incorrectos que muchas veces en nuestra vida levantamos, incluso sin darnos cuenta. Y por eso yo hoy quiero hacer de que ustedes no caminen esa temporada por la cual yo tuve que pasar y tuve que derramar muchas lágrimas y tal vez muchos sinsabores en los cuales fue difícil aceptar de que fui una mujer llamada a un propósito mayor. No lo quería aceptar, pero cuando se me fue revelada la gloria entendí que es la mayor riqueza y el mayor tesoro que puedo tener. Así se acabe casa, carro, beca, oportunidad o negocios, porque eso no es lo que me sostiene. Pero tuve que pasar un proceso difícil en el cual sentía que mi estómago se remolía. ¿Por qué? Porque me sentía impotente viendo cómo otros avanzaban sus flechas y la mía retrocedía. Pero el Señor me enseñó algo poderoso y quiero enseñárselos a ustedes, amadas mujeres de Dios, para ahorrarles ese camino si lo reciben en su corazón y lo sellan y lo graban. Hay algo poderoso que hoy mi pastor me revelaba y entendía hacia dónde Dios quería llevar esta noche. Y una de las cosas que se mueven en el ambiente espiritual es que hay muchas palabras sueltas, proféticas, sin cumplirse. Pero el hecho de que la palabra profética se cumpla en tu vida depende no de Dios, depende de ti. Depende de que creas, depende de que la grabes en tu corazón, como se grabaron las tablas de Moisés cuando levantó un pacto eterno. De lo contrario, nunca serán cumplidas. Siempre quedarán en la nube del iCloud. Me voy a la tecnología porque la IA, incluso hasta la IA, está predicadores que no están siendo genuinos, incluso están bajando sermones por la tecnología que hoy se está viviendo. Ya tenemos universitarios obsoletos, profesionales obsoletos, colegiaturas obsoletas, porque ¿qué? La tecnología, la ciencia los está acabando, no los está dejando inspirarse, recrear. No estoy echando abajo la tecnología, la debemos usar. Yo la uso para estrategia de marketing. Bueno, no la he potencializado porque como a veces no queda tiempo, ¿cierto? Pero bueno, ahí vamos. Pero estoy en marketing, le puedo llamar marketing, pero no lo podemos llamar así porque tal vez sonaría irrespetuoso. Pero estamos conociendo un ambiente espiritual que no muchos pueden entrar a esa dimensión de gloria y de poder. Y yo quiero enseñarles eso porque la verdad sí que me costó entenderlo. Porque nos cuesta entender que Dios quiere entrarnos a una nueva dimensión, porque nos duele soltar. Nos duele morir, nos duele decir y tener algo seguro en nuestras manos y no quererlo soltar.
Por eso hay muchas mujeres frustradas, viviendo en unión libre y aún con el indeciso al lado, que no determina poner anillo en su dedo para un compromiso firme, para que haya limpieza y purificación y puedas levantar altar de adoración para Dios. De otra manera no puedes. Dice que las personas que no se arrepientan no podrán ver a Dios. Y yo le dije al Señor: examina mis pensamientos, como lo decía David todos los días. Examíname, Señor. Y tuve que moldear muchas cosas, muchas personas heridas en el pasado, muchos asuntos sin resolver todavía, pero que los llevé al tribunal de mi defensa, llamado Cristo Jesús. Que aunque afuera todavía estén con la lanza lista para apuntármela en el corazón, sé que ya tengo un defensor que me defiende, que me cuida y que soy protegida. La única manera de recibir es tener el corazón dispuesto completamente para recibir lo que Dios tiene para ti. Quiero decirles que el soltar no es fácil, pero hay algo determinante en las mujeres, que cuando tomamos una decisión no hay quien nos la retroceda. Y determinamos limpiarnos. Hubo un momento donde yo dije: Señor, ya prefiero, incluso lo dije, le pedí perdón, porque me pasó como Elías, que le temblaban las piernas. ¿Y sabe qué dijo? Señor, yo prefiero más bien que me lleves, llévame en tu gloria, porque yo ya no aguanto este proceso. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor en oración postrada en la mesa del comedor de mi casa? Me dijo: levántate, cobarde, levanta la toalla y límpiate, porque no estás con cualquiera, estás con mi poder, con mi gloria, con mi unción, para desatar las cosas invisibles y hacerlas visibles en lo natural. Amén. Y una de las cosas que, por ser empresaria, por ser muy independiente, me costó depender, me costó y discúlpame con el respeto de mi esposo, pero sí, 2 años, aproximadamente 3 años de nuestro matrimonio, tenía una mujer que tal vez se sentía autónoma en sus decisiones, pero hubo un momento especial donde, junto con nuestros pastores, aprendimos la lección, y la aprendí personalmente, que una de las cosas que abre la puerta de mi bendición, que abre el acceso, y me gustó mucho el ambiente espiritual que hicieron en el especial, porque es esa llave la que nos habilita, mujeres, para poseer, para tener autoridad y para tener dominio, si nos sometemos a la autoridad de nuestro esposo como cabeza de Cristo y como poseedoras de naciones en la eternidad. Esa es una llave. Mi doctora, nos dolía, a mí me dolió, pero en medio de mi oración lloraba insaciablemente y decirle: pero ¿por qué yo tengo que dar reporte de lo que hago y no hago, de mis decisiones empresariales? ¿Cierto? Me costó, pero cuando se me fue revelado, porque esto no es por imposición, esto es por revelación, lo mismo que los diezmos y las ofrendas. Si tú no tienes la revelación del poder que es traer diezmo y ofrenda al altar, no lo hagas, porque pierdes tu recurso. Por eso la revelación es importante, y la revelación solamente se da cuando tú tienes una relación íntima con el Señor. De lo contrario, no lo vas a poder lograr. Es sorprendente ver gente de 10, 15 años en el Evangelio y ni siquiera le dedican 1 hora al Señor diaria. Cuando el Señor dice: denme el 10%, y no habla solamente de recursos financieros. Y si eso el 10% es el diezmo, pero la ofrenda cuesta. O sea que significa que la ofrenda debe ser mayor. Y por esa razón, ¿cuánto sería? Y
se lo digo a los discípulos que tengo el privilegio de poder instruir y enseñar discipulado básico. Si tiene 24 horas al día, ¿cuánto es tu tiempo de oración? Como mínimo serían 2.40 horas, donde tú entrarías al aposento alto, al monte alto, a encontrarte cara a cara con el Señor. Pero para lograr el cara a cara, como lo logró Moisés, viendo su espalda, porque si lo veía se derretiría, ¿no? Pero su rostro resplandecía por su presencia. Pero para lograr ese ambiente, ese monte, esa altura, tienes que ser muy constante. Tienes que tener disciplina como la tiene el atleta para ganar la batalla, para ganar la carrera. Si no, Satanás te va a robar. Siempre, siempre, para todo ser humano es difícil arrastrar tu carne y llevarla a adorar. Porque Satanás pone pereza y letargo espiritual, porque sabe el poder que tiene el hecho que tú vayas al lugar íntimo a encender las piedras y hacer contacto con Cristo Jesús, para que brillen, para que echen fuego. Y al echar fuego, al expandir el fuego, los que conocen el tema del altar, cuando tú das de ti y empieza a correr fuego en el altar, automáticamente se derrama ¿qué? El perfume, el aceite empieza a consumirse y empieza el incienso a derramarse, para que tú puedas obtener y traer lo que hay en el cielo, manifestarlo en la tierra. De lo contrario no puedes. Y quiero decirles una cosa. Dios, sé que es congreso de mujeres, pero la mujer tipifica la iglesia, y la iglesia somos todos, ¿cierto? Gracias a los hombres que honraron a sus esposas, las acompañaron. Eso significa respaldo espiritual. Porque lo que para ti hoy, doctora Jessica, y todas las mujeres aquí, mi doctora Liliana y todas las que están aquí, el hecho de que el hombre la acompañe significa que le interesa lo que tú haces hoy, que también lo hace personal, porque dice la palabra, son uno solo. Por eso los ambientes espirituales se rompen con la cabeza. Y por esa razón yo quiero decirles que Dios quiere reconciliarlos hoy al altar de adoración. Quieres que ustedes hoy abran una puerta, una compuerta del cielo, que todo lo que ustedes quieran habilitar lo pueden hacer, solamente abriendo su boca y manteniéndose en disciplina y en amor y en pasión por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuelvan al primer amor, porque ¿qué pasa cuando viene la monotonía y te vuelves frío y ya no consientes a tu esposo, ni el esposo consiente a la esposa? Automáticamente ¿qué? Empieza a mirar para otro lado, y ¿qué pasa? Se distraen y empieza a enfriarse la relación tanto que empieza a perder ¿qué? El fuego que emana la unción. Y por esa razón yo quiero decirles hoy, y he titulado junto con el Espíritu Santo, que me decía, y yo decía, Señor, la verdad siento un poco de nervios, me tiemblan las piernas, pero algo poderoso que me decía el pastor hoy, y que tuve la oportunidad hoy de compartir con él, y me llenó me impregnó de esa unción. Y le decía yo, mi pastor, a veces, muchas veces uno busca las cosas a sus fuerzas, pero me decía, deja que él obra, deja que él haga. Mira, no he iniciado ni la primera página que tenía escrita. Escribí como 40, le dije a mi esposo, y la reducí a 4. Pero quiero decirles hoy que hoy nuestro amado quiere que usted y yo
entremos al altar correcto de adoración para que lo invisible se haga posible en este ambiente terrenal. Amén. Y vamos a empezar y les digo, el término pacto se origina de la palabra paz. Paz, que pone fin a un periodo hostil, a un periodo difícil, a un periodo donde tú dices: ya estoy cansada de lo mismo, estoy cansada de la misma situación, estoy cansada de que mis hijos me lleguen mal, estoy cansada de que mi esposo me llegue mal, bueno, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Estoy cansada de sentirme incluso hasta rechazada, incluso hasta sola. A veces llegan esos momentos en mi vida y yo quiero hoy decírselos a ustedes, mujeres amadas, preciosas. Y algo poderoso que también que hoy aprendí con mi pastor y me sorprendió, porque yo decía: wow, la respuesta que yo estaba esperando. Y es que soy una de las mujeres, y no sé si a usted le pasa también, pero soy una mujer que aproximadamente un año después de que me casé, se esfumaron mis supuestas amistades. No tengo amigos para decir o echar chisme, ir a echarme un cafecito y contarle no lo tengo. Porque ¿sabe quién escucha mis quejas? ¿Quién escucha mis preguntas? ¿Quién escucha incluso hasta mis desacuerdos y mis aciertos y mis desaciertos? Incluso las veces que me deslizo y caigo, voy al secreto de mi Señor. Es el lugar más seguro que usted y yo como casa, como iglesia, podemos tener. Y yo hoy quiero enseñarles todo lo que el Señor a través de este tiempo me ha enseñado. Porque una de las cosas que tú debes aprender es que solamente depende de ti el avanzar o el quedar detenido. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo todo. Ya el altar de adoración incluso estaba creado desde el jardín del Edén, desde mucho antes. Ya estaba listo y preparado. Ya estaba. Y esa razón es la razón por la cual usted y yo debemos entender de que ya Cristo todo lo pagó. Ya te redimió, ya te compró, ya te dio real sacerdocio, ya te dio unción, ya te dio poder para sanar enfermos, liberar al cautivo, liberar, hacer milagros extraordinarios. Pero si no has podido ejecutar esa función como iglesia, como casa, como mujer de reino, es porque no te has conectado de manera segura y consistente y persistente al corazón del Padre. Y para llegar al corazón del Padre se necesita primeramente pasar por la sangre de Jesús. Sin la sangre de Jesús no se te abre la compuerta. Sin la sangre de Jesús no puedes entrar al lugar santísimo. Y hoy en día este frasco puede tipificar el tabernáculo del tiempo antiguo, donde hay 3 lugares, donde está, mi pastor se me voló, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y si tú no has podido manifestar las cosas del reino, si no has podido hacer de que tus hijos le sirvan al Señor, de que tu esposo incluso doblegue sus rodillas y madrugue más que tú para adorar el reino de Dios, significa que no has podido entrar al lugar santísimo. Solamente estás en el lugar santo, pero otros todavía están en el atrio. Y hoy el Señor quiere que tú y yo entremos al lugar santísimo, que es donde está la respuesta manifestada del reino de gloria. Porque una cosa, en el lugar santo tú puedes adorar presencia, pero en el lugar santísimo adoras la gloria.
el poder, la unción, la liberación y la transformación de todas las cosas que tú necesitas activar en el ambiente donde Dios te ha puesto a conquistar. Por esa razón, el pacto es el tratado entre dos o más partes que se comprometen ¿a qué? A cumplir algo, ¿cierto, abogado? A cumplir. Cuando yo me casé, ¿qué tenía que hacer? Cumplir. Por eso los pactos se rompen, porque son ¿qué? Infieles. Se olvidan de la esencia, se olvidan del detalle, se olvidan de su primer amor. Amén. El pacto no se cumple por nuestra habilidad. No pretendan que usted, portándose bien, haciéndolo entre comillas, bien a sus fuerzas, va a lograr entrar al lugar santísimo. Porque no es por tus fuerzas, es con las fuerzas de Cristo Jesús, que murió por ti y por mí, para entregarnos todo el poder que necesitamos para avanzar. Amén. Por eso vamos a Jeremías 31, verso 31, por favor. Dice la palabra del Señor: se acerca el día, dice el Señor, y vamos a entrar. ¿Cuántos están listos para entrar? Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto con el pueblo de Timaná, con ustedes, amadas mujeres que asistieron hoy, que fueron traídas con hilos de amor. Dice: este pacto no será como el que hice en sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Y aquí quiero que ustedes se detengan y pongan todo su corazón y toda su mirada y lo puedan grabar, tatuar en su corazón. Y dice: pondré mis instrucciones en lo más profundo de ustedes y las escribiré ¿en dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñarles a ninguno, ni a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y eso es poderoso. Y quiero decirles algo que el Señor me decía en un momento de intimidad con Él. Y me decía: así como yo no me acuerdo de sus pecados de hace 10 minutos, del de ayer, desde la semana pasada, así mismo yo no me acuerdo incluso. O sea, yo vivo un continuo presente contigo. Y por eso nuestra adoración debe ser un continuo presente. Porque si nos conformamos con la adoración que hacemos ayer, que hicimos hace 15, 20 minutos, no tiene sentido, porque tenemos un Dios de continuo presente. Y por eso es la razón de que una mujer o un hombre que se levante a entrar en ese ambiente del Espíritu vive en continua adoración. Y por eso yo hoy quiero decirles, vamos a Hebreos 9:11, por favor. Y dice la palabra del Señor: entonces Cristo ahora ha llegado a ser ¿qué? Sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró ¿en dónde? En ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho de manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo
una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención, nuestra compra eterna. Y no sé si usted por un momento se detiene y dice: entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. O sea, amada iglesia, que si tú tienes a Cristo, tienes que entrar al lugar santísimo de gloria y de poder. Si no, no tiene sentido seguir asistiendo cada 8 días a la iglesia, porque te pierdes un ambiente en el cual el Señor tiene preparado para entregarte muchos botines, pero no los puedes recibir. El pacto es el medio por el cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, por el cual fuimos comprados, fuimos sellados y se nos fueron entregadas armas espirituales poderosas. Amén. Y quiero decirles, hay 2 tipos de pacto. Uno es el pacto antiguo. Y no sé si ustedes todavía están ahí, pero todos los días yo le ruego al Señor que no esté dentro de ese pacto. Porque ese antiguo pacto, pues como usted lo conoce en el Antiguo Testamento, la ley, etcétera, etcétera. Pero yo quiero llevarlos a otro nivel, donde el Señor me decía: el antiguo pacto depende de tu propia obediencia, de tu propia manera de pensar, de tu propia manera de hacer las cosas, de tu propia manera de ver la realidad que vives a diario. Y el antiguo pacto es tu manera natural que ofreces para poder obedecer a Dios, con tus fuerzas, a tu manera de pensar, y nunca te sometes a una autoridad. Me sorprende cómo a varios amigos, amistades que puedo contactar de cuando en vez, me sorprende ver el hecho de que venían en una función poderosa en una iglesia, sirviendo, adorando al Señor, y perdieron su ruta, perdieron su radar. ¿Por qué? Porque se dedicaron a investigar por sus propios medios, sin buscar a su autoridad espiritual para hacerlo. Y automáticamente, ¿qué? Perdieron su rumbo. ¿Por qué? Porque no se sometieron a su autoridad espiritual. Y hoy en día están divagando. Y eso es lo que quiere Satanás, que no se sometan, porque él fue uno de los expertos en hacerlo, ¿verdad? En desalinearse de una autoridad superior. Y está el segundo, que es el nuevo pacto. Y este nuevo pacto es maravilloso, y quiero que por eso, amadas mujeres, que usted y yo entremos. Y dice que depende completamente de Dios y de su gracia. O sea que todos los días tú te levantas, y aunque no tengas nada en el bolsillo, aunque no tengas ni cómo pagar la colegiatura de tus hijos, tú dependes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabes que el que te invitó paga la cuenta. Si Él te invitó, Él no te va a dejar en vergüenza. Ténganlo por seguro. Y por eso, para hacer lo que Él ha prometido, necesita una iglesia que pueda tatuar y marcar cada palabra profética en su corazón, y pueda decir: yo creo que tú lo harás, que aunque tardare la promesa, sé que la veré, sé que la abrazaré, como le pasó a Sara. La abrazaré, la cargaré y me alegraré, porque ha llegado el momento de reír, como lo dijo Sara. Mis ojos te han visto, dijo Job. Ahora sí, mis ojos te han visto, porque aunque me quiten todo, nunca dejaré mi altar de adoración. Y por eso, cuando una mujer de Dios se levanta, cuando una mujer de Dios se somete a su esposo, se somete a sus autoridades espirituales,
se convierten en una bomba atómica espiritual que detona todo lo contrario que se levante en contra tuyo. Pero para poderlo lograr necesitas unción y poder, y solamente se logra en la relación diaria que tengas con Él. Porque si no tienes relación, no tienes revelación. No tienes el camino para seguir y para avanzar. Puedes tener muchas ideas en la nube, muchas palabras por ahí divagando, pero terminas viendo a tu esposo llegar en las mismas o a tus hijos llegar en las mismas cuando tienes el poder de atar. Porque dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Ustedes sabían que yo até a mi esposo al altar de adoración sin antes haberlo conocido. Yo le dije: quiero un hombre, un siervo de Dios que te ame más que a mi misma vida. Y lo até sin haberlo conocido. Mi familia me decía: ese no es el príncipe azul que Dios le prometió. Pero yo dije: no sé, pero hay algo dentro de mí que arde. Bueno, humanamente no, pero el espíritu ardía. Y eso es la otra. Ustedes se pueden reír aquí, pero las mujeres cristianas, las mujeres que se someten a autoridad de Cristo, es la mujer, la esposa idónea, porque le cumple las expectativas tanto en la cama natural como en el ambiente que se necesita levantar en casa para edificarla. Porque la única que tiene el poder para manifestarlo es la mujer. El hombre que tienes al lado, mi pastora, por tu oración de rodillas por él. Él tiene toda la autoridad y honramos esa autoridad porque tú eres cabeza de Cristo. Pero las vestiduras que cubren la belleza del efod de ese hombre y el cinturón es por tu oración, por las pelas que brillan todos los días en adoración a Él. Por eso el esposo es la manifestación de la oración que hace la esposa. ¿Cuántas mujeres necesitamos orar más por nuestros esposos? ¿Cuántas más necesitan orar por sus hijos? Yo ya até a mi hija a un lugar de adoración. Hice una cosa loca. Y me llamaba y me decía: ¿usted qué está haciendo? Déjame. Y yo batía y me decía: me están espantando moscas. Pero no, yo estaba llevando estos velos por toda mi casa. Por toda mi casa. Y le dije al Señor: levanto adoración. Mi casa y yo te serviremos. Mi casa y yo te serviremos. Y aunque no pueda tocar esta arpa, la toco. Porque aún David tocaba con el arpa desafinada. Y se pueden reír los que saben música, pero yo algún día haré sintonía pero yo hago esto y sé que a mi Señor le agrada. ¿Y saben qué? Cada vez que toco una cuerda, si están desafinadas, ¿cierto? Yo lo sé, pero siento en mi corazón que Él se sienta conmigo a escuchar mi desafinada. Y eso vale más que irme a hacer negocios. Eso vale más. Mucho más que cualquier cosa de este mundo. Tener a mi Padre preparando mi agenda diaria y sabiendo que no me va a dejar, sabiendo que Él va a responder, sabiendo que Él, no voy a pelear más con mis hijos, los ato al altar de adoración. Muchas situaciones que tal vez como mujeres muchas veces no estamos de acuerdo con nuestra autoridad, pero porque preferimos callar por obediencia, solo le decimos: Señor, hazme justicia, mírame con ojos de amor y de compasión, y te ruego, defiéndeme. Y es ahí donde tus luchas se hacen más fáciles. Y por eso les digo, tu valor, mujer, en el mundo te pueden calificar por tu belleza, por tus talentos,
por tus capacidades profesionales. El mundo siempre va a tratar de acomodarte en alguna posición social. Pero Dios, para Dios, tú eres su tesoro especial. Que cuando te levantas en adoración, en no pedirle nada, sino solamente decirle: Señor, aquí estoy. Amo tu persona, amo tus músculos. Un día me pasó algo sorprendente y mi esposo, como siempre, sabe que me encanta el café y él siempre toma café y él se levanta primero que yo a orar. Me dejó un papelito en la máquina de expreso y me decía: ya está listo tu café, te amo. Y yo, me derretí de amor. Pero saben que una vez me pasó algo especial. Yo le dije al Señor: ay, Padre, mi esposo, y suena loco, pero por eso le llaman íntimos. Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Por eso tú y yo necesitamos ser íntimas del Señor. Y porque cuando nos convertimos en íntimos, tenemos la capacidad de manifestar cosas que aún a la mente humana no han llegado. Y me pasó algo sorprendente y se lo digo como experiencia propia, porque soy muy romántica con él. Y estaba yo orando al lado del comedor y al lado está la máquina. Cuando yo le dije: Señor, mi esposito lindo, hermoso, me dejó un delicioso café listo para destilar. Y estaba postrada ahí cuando, oh sorpresa, se activó la máquina de expreso sola y empezó a destilar solita. Y yo le decía: qué gloria. Y me derretí de amor y les cuento esta experiencia, porque a veces vemos a Dios tan distante, tan lejos, pero quiero decirles que Él está tan cerca para escuchar lo que tú quieres decirle, porque nos dio la capacidad de ser las que más hablamos, las que más queremos ser escuchadas. Y a veces nos decimos: no hables más, ¿cierto? Pero tenemos eso, ¿sí o no, mujeres? ¿Sabes por qué? Porque el Señor sí se toma su tiempo para escuchar. Él es el único. Y por eso nos da esa capacidad y esos detalles. Y ustedes se dan cuenta de que somos las mujeres las que ¿qué? Hermoseamos la casa. Hermoseamos a nuestro esposo. Hermoseamos todo lo que toquemos. Y por naturaleza somos hermosas. Amén. Y por esa razón yo quiero decirles, amadas mujeres, que Dios anhela y desea tu corazón. Si tú tienes un corazón dispuesto para Él, un corazón para rendirse a Él. Y yo le dije una vez al Señor, y quiero decírselos a ustedes: no necesitamos estar listos, no necesitamos sabérnoslas todas. Incluso si nos ponen a predicar, no nos preocupemos, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu mismo nos ayudará en todas las cosas. Y por esa razón les digo, no es necesario que estén listos, que no las sepamos todas, que no sepamos todos los curso 1, curso 2, teología. Lo único que el Señor quiere de ti y de mí es que siempre estemos dispuestos. Y para eso se necesita disciplina y pasión. Y quiero decirles, el monte santo de Dios siempre ha estado ardiendo. Siempre. Y por eso vamos en Mateo 21:8. Dice la palabra del Señor, cuando entró la entrada triunfal de nuestro Cristo de gloria encima del pollino, ¿cierto? Y ahí ustedes los pueden leer en casa porque el tiempo es corto. Incluso, bueno, no he visto el tiempo, pero quiero decirles que
si ustedes leen detenidamente esto, se van a dar cuenta que hubieron personas que tendían sus ropas y otros que tendían ¿qué? Ramas. ¿Y ustedes saben qué pasa con las ramas? Las ramas son del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque las ramas se secan y se las lleva el viento y no queda nada. No queda adoración, no queda impregnado el aroma, no queda impregnada la gloria. Pero cuando tú te dispones a quitar todo de ti, a desnudarte como lo hizo David, en adoración, sin importar quién te viera, sin importar qué tan cosas tan locas cuentan estos ungidos del Señor, sin importar eso, tendían sus ropas y eso significaba que estaban dispuestos a entregarlo todo de sí, para poder encontrarse en el punto de contacto preciso para sincronizar con el Rey de Gloria. Por eso, aunque las vides no den fruto y los ganados sean quitados y las ovejas de las manadas también sean quitadas, mientras yo tenga el altar de adoración, no voy a temer, porque aquí es donde está mi respuesta. Pero para hacerlo depende de ti. Nuestro Padre anhela que desbloquees tu propósito, porque el Señor no creó a la mujer para que fuera esclavizada o no fuera tenida en cuenta. Jesucristo, al morir en la cruz, nos dio libertad a nosotras como mujeres para poder ¿qué? Desarrollar los ministerios. Hubo alguna persona por ahí en la compra de café y decía: bueno, ¿ustedes a qué iglesia asisten? Porque como ven algo diferente, ¿cierto? Dice: ¿Ustedes ¿dónde asisten? Claro, nos ven la Biblia ahí, o nos ven a veces los libros de instituto bíblico ahí, ¿cierto? Que a veces no los llevamos para a ver si empezamos a hacerle el repaso. Dice: ¿usted a qué iglesia asiste? Y hubo alguien que dijo, un señor: pero venga, esa iglesia, ¿hay pastoras? Yo le dije: sí, señor, mucho gusto, yo soy una de ellas. Dijo: ay, ¿y por qué las mujeres? ¿Y por qué las mujeres? Yo le dije: porque el Señor nos devolvió la identidad. Cristo Jesús, al morir por nosotros en la cruz, al primero que le devolvió la identidad fue a la mujer, fue a nosotras. ¿Cómo no amar a ese hombre? ¿Cómo no derretirnos de amor y entrar, como dijo la pastora? Yo he tenido toda la semana la prédica de la pastora. ¿Por qué me derrito de amores? Si sientes un éxtasis tan fuerte con tu esposo en lo natural, ¿cómo no lo vas a sentir con tu amado eterno? Y suena loco y suena ya muy privado, ¿verdad? Pero cuando nos apasionamos por Él, entramos en el éxtasis espiritual de donde no queremos salir, donde no queremos que nos interrumpan, y donde esa hora, esas 4, 5, 6 horas que pasamos con Él se nos hacen tan cortas, y que tenemos que parar para ir a ¿qué? Porque tenemos la capacidad de atender a los hijos, de hacerle el desayuno, de hacer la ropa. Tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Los hombres no, y con todo el respeto, pero eso es una cualidad natural de nosotras, que Dios nos la puso a nosotras. O sea, nos delegó tantas responsabilidades. El hombre, y algo que me sorprendió de alguien cuando yo estaba iniciando el evangelio, y decía: cuando tú pones a hacer el sancocho al marido y pones a cuidar al niño, termina el niño en el sancocho. La mujer no. La mujer tiene la capacidad de hacer todas las cosas a la vez. Tiene 1000 cosas, pero a todas responde, a todas las ejecuta. ¿Cómo no amar a ese hombre? Y hoy, precisamente, Laura decía: oiga, esa canción volvió a aparecer, y me sorprendí, me reía, porque apareció una canción ahí. Y como que algo pasó ahí, ¿cierto? Y sucedió algo esta mañana que decía, esa canción que es del mundo, pero decía: ¿quién es ese hombre que me mira y bueno, no me la sé, pero ella dice: uy, sí, Laura, ¿quién es ese hombre que nos tiene locas de amor? ¿Quién es ese hombre? Que ese sí vela,
ese sí está atento. Cuando tú lo llames, Él está ahí de una. Y por esa razón es necesario que tú y yo volvamos a ese primer amor. Volvamos a ser románticos con Él. Me sorprendía algo, amada iglesia, y por eso queremos, dice, levántate tú que duermes. Incluso el Señor me dio un diseño, pero me dio un poco de pena hacerlo. Le pedí perdón al Señor por no haberlo hecho, pero quería venirme con una pijama de esas abrigadas, de esas que se cubren completamente, y me decía el Señor, entra en pijama y predica y di, ustedes que duermen. Y yo, ay Dios, pastor, desobedecí. Ya le pedí perdón a mi Señor, perdóname. Pero quiero decirles eso. Me decía el domingo incluso, porque fue sorprendente, y el Señor me dice, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Cuando la pastora estaba dando una palabra y decía, entra a la habitación. Y entrar a la habitación es ir a tener intimidad con tu eterno. O cuando entras a la habitación con tu esposo, no me van a ver las caras. Y decía la pastora, entra a la habitación y declárame tus amores. Y lo más sorprendente es que solamente 5, 7 mujeres salieron aquí. Solo mujeres, ni un solo hombre. ¿Qué pasa con los hombres? No han declarado su amor al Eterno. Se les enfrió su corazón. Por esa razón el Señor nos ama, porque somos apasionadas por Él, porque somos locas. No nos importa el tiempo, no nos importa absolutamente nada, porque nos derretimos de amor por Él. Y es esa virtud que Él ama de nosotras. Por eso algo también importante que ustedes deben entender, que de principio a fin, como nos lo enseñaba nuestro pastor, de principio a fin, los únicos que mantuvieron y que desplegaron el evangelio, y el hecho de que tú y yo estemos sentados aquí, patrocinaron el evangelio, fueron las mujeres. Las únicas que estuvieron de principio a fin. ¿Cómo no nos va a amar si ese corazón de nosotras se derrite por Él? Por eso, amadas mujeres, hay algo más profundo, algo eterno, algo que te llama y no te deja dormir. No sé si a ustedes las trasnocha el Señor, así a veces no me deja dormir. Y dice, te insiste, tienes una cita diaria con Él, tienes listo ese perfume, ese aroma preparado para irlo a impregnar en su altar, irlo a impregnar en su habitación. Por eso, cuando tú te levantas en adoración, tienes una identidad que nadie la puede detener. Por eso estás destinada a algo mayor, a algo más poderoso, a algo más que ser una mujer que diariamente se levanta todos los días a hacer lo mismo. Tenemos algo más poderoso que hacer, que es ir a conquistar las naciones de la tierra para Cristo. Por eso, aunque muchas veces llegue la soledad, aunque muchas veces llegue confusión a tu vida, aunque muchas veces incluso llegue el rechazo, lleguen los fracasos, lleguen las situaciones que se salen de control, lleguen las pruebas que al parecer te parecen injustas humanamente, y aunque a veces se te cierran las puertas y no tienes por dónde acceder, y aún así lleguen los tiempos más difíciles de tu vida, si ustedes están pasando por esa situación, quiero decirle a amadas mujeres que se han encontrado con su verdadera identidad, que el Señor los está pasando por un proceso de refinamiento para que puedan entender lo gloriosas y poderosas que ustedes serán si deciden y determinan hoy hacer un pacto eterno con Dios, de buscarlo todos los días en amores y poderse doblegar a Él y decirle: papá, mi Cristo, te necesito, eres mi amado de mi alma, eres mi eterno tesoro, eres mi gran amor,
mi tesoro. Por eso, cuando conoces tu identidad, que eres hija del Rey, entiendes que debes cambiar de estación. Entiendes que no te puedes quedar con lo que tus ojos naturales ven y debes trascender a las dimensiones de gloria y de poder que el Señor te ha mandado a hacer. Por eso tú hoy debes determinar en servirle, debes determinar de sacar un tiempo especial para Él, porque Él te espera todos los días. Él te está esperando. Él te está esperando en la hora precisa que tú le digas: Señor, yo hoy a las 3 de la mañana te voy a buscar. Yo hoy a las 5 de la mañana te voy a empezar a buscar todos los días. Él, si tú le hablas así todos los días, te estará esperando para encontrarse contigo. Porque Él necesita que tu corazón tenga plasmado todo lo que Él te ha prometido, para que de lo eterno se manifieste en tu casa, en tu vida sentimental, en todo lo que hagas, en tus hijos, en tus generaciones. Porque dice la palabra del Señor: ya no necesitarán quien les enseñe. ¿Pero por qué razón? Porque hay una familia, hay una mujer que se levanta a determinar que mis hijos y yo le serviremos a Jehová y extenderán el reino, su gloria y su poder. Por eso somos la generación que va a cambiar este territorio. Somos la generación que va a cambiar las naciones. Somos la generación que va a viajar a todas las naciones de la tierra, ahí a traer más almas para Cristo Jesús. Se acabó el tiempo. Por eso, si está siendo probada, quiero decirle, y estas palabras el Señor me las decía, quiere decir que eres digna de confianza para entregarte lo más preciado, que es mi palabra, mi evangelio, y el extender el reino de Dios a todas las naciones. Por eso, tu tiempo difícil, tu prueba, es solo la preparación. Es solo el moldeo que Dios te está haciendo para que aprendas a tener un corazón humilde y sencillo, para que aprendas a renunciar a tus egos, a tu vanidad, a tu orgullo, y empieces a amar al prójimo como a ti mismo. Porque el hecho de que tú levantes juzgamientos contra otro es porque te sobra mucho tiempo para estar pensando qué está haciendo el vecino. Ocúpate más bien en buscar su presencia, y te aseguro que no te alcanzará las 24 horas del día para pensar o opinar de tu prójimo. Porque hay dos mandamientos fundamentales que nos llama el Señor a cumplir, y es: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, con todo lo que hay en ti, con todo. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, si amas a Dios, no te quedará tiempo de ponerle cuidado a ver qué hacen y qué no hacen los demás. El fuego que moldea y refina tu carácter trae la unción, trae el poder y trae la gloria. ¿Cuántos quieren gloria? ¿Cuántos quieren gloria? Si quieren gloria, conéctense con el ungido. Si tienes al ungido, amadas mujeres, quiero decirles hoy: nunca podrán ser imitadas. Serán únicas. Serán únicas. La unción, el regalo, el botín que Dios te va a entregar, nadie te lo podrá robar. Aunque se levanten las 5 puertas del infierno contra ti, no podrás ser tocada, porque la unción rompe el yugo. La unción te sella. La unción que emanas en la intimidad
una mujer elegida y ungida por Dios, es una amenaza para el infierno. Por eso tú debes entender que si te levantas a adorar al Señor, tendrás la victoria asegurada. Quiero decirles hoy que las mujeres tenemos la capacidad de hacer de que las cosas de lo eterno sucedan en nuestro ambiente natural. Y le pasó a Séfora, y yo quiero decirles eso. Incluso hice una locura el miércoles, mi pastor. A Séfora, resulta y pasa que si no hubiese sido por Séfora, Moisés no hubiese aparecido en los registros de la Biblia, porque Dios estuvo a punto de matar a Moisés, a desaparecerlo. Pero ¿sabe qué hizo esta Séfora que se le reveló? Circuncidó a su hijo, puso el prepucio en los genitales de su esposo, y con ese acto de ofrenda profética, el Señor no mató a Moisés. Por eso, hombres, hoy les advierto y les digo: no descuiden la autoridad, el gobierno que Dios les ha dado, porque una mujer conectada con el Eterno automáticamente puede tener posesión de esa autoridad. Pero una mujer que sabe y entiende que su cabeza está alineada al propósito de Dios, está alineada al Eterno, dobla más sus rodillas para que se mantenga en ese ambiente espiritual. Amén. Y quiero decirles ya para terminar, hoy Dios los visita a ustedes, mujeres, para que tengan vida, para que hoy se vuelvan a conectar con la fuente correcta, para que se vuelvan a conectar con el Eterno, para que no pierdan su relación con Él, porque tú eres la novia que se está preparando para esas bodas, para encontrarse con el Eterno. Dios hace que tú, solo tú, mujer, puedas manifestar la gloria de Dios. Solo tu mujer tiene la capacidad de dar vida, de hacer de que las cosas se multipliquen, se fructifiquen. Cuando decides tú ser mujer de altar, puedes manifestar las cosas de lo eterno. Por eso, y quiero decirles esto, cuando Dios visitó a Sara, porque lo visitó personalmente, por eso el lugar de intimidad con el Señor es una visita diaria del Señor. Y dice en Génesis 21:1-7, dice: cuando Dios visitó a Sara, manifestó la gloria de Dios. Pudo abrazar la promesa, pudo abrazar a su hijo, porque Abraham tenía la palabra, tenía la promesa, pero las únicas que lo podían manifestar era la iglesia. Y en este caso, para nuestro congreso, las únicas que pueden manifestar la palabra profética somos nosotras, las mujeres. Y por esa razón, la gloria, el poder, el altar de adoración que tú levantes en casa se va a empezar a desplegar por todas las naciones de la tierra. Dios te diseñó para materializar, mujer. Dios te diseñó para dar vida a lo que está muerto. Tu fe hace que se cumpla la profecía. Solo tu fe, la certeza y la convicción, como nos lo decía nuestro pastor el miércoles. Solo la certeza y la convicción de una mujer que se levante a creer puede tener lo que Dios le ha prometido. La fe de Sara nos enseña a despegarnos de lo natural para pasar a lo sobrenatural. No puedes tomar algo que no estés creyendo. Si tú dudas, nunca lo vas a recibir. Lo que Dios habla, tus ojos lo van a ver.
Lo que tú determines, lo vas a ver, lo vas a poseer en el nombre de Jesús. Creer por encima de lo que esté pasando hace que tú muevas el corazón del Padre. El enemigo se metió contigo, pero él no sabe que tu fe materializa, que tu fe hace que las cosas sucedan. Una mujer con fe recibe a sus muertos vivos, y esto lo encontramos en Hebreos 11:35. Tiene la capacidad de dar a luz. Por eso, amadas mujeres, pongámonos sobre sus pies ya para terminar y reciban esta palabra. La mujer del flujo de sangre, por fe, solo con un toque en su túnica, se liberó. Solo como una noche como esta, donde tú entiendas en tu espíritu que lo que vives a diario va más allá de lo que puedas experimentar, vas a comprender que estar con el Eterno te hace invencible, te hace vencedora, te hace poseedora de todas las cosas que están retenidas. Y por eso hoy, en el nombre de Jesús, como mujer de Dios y en la autoridad que Dios ha delegado sobre mi vida a través de las autoridades espirituales, yo hoy declaro sobre ustedes que hoy se abre brecha para que ustedes puedan poseer, para que ustedes puedan entrar a esas dimensiones de gloria y de poder. Por eso hoy el Señor les dice: activen su altar de adoración, porque no es tiempo de que pierdan su tiempo, es tiempo de que aprovechen el estar conmigo, el en adorarme, el bendecir mi nombre, el buscar mi persona. Por eso una mujer tiene la capacidad de estar fuera del tiempo y dar a luz. La mujer tiene la capacidad, incluso mujeres, de si el tiempo les está pasando, ustedes puedan retener el tiempo, puedan atarlo y decir: no se moverá, no pasará de esta noche sin recibir mi milagro, sin recibir mi bendición. Por eso una mujer que se sujeta al altar correcto tiene revelación, tiene dominio, tiene autoridad, tiene gobierno y posee todo lo que Dios le ha prometido. Dios está esperándote todos los días en la cita especial que Dios tiene preparada para ti desde antes que tú nacieras. Actívate en fe.